Doctor José Luis Tobilla, muy conocido por todos nosotros, lo hemos tenido de invitado en varias oportunidades, tanto en la Sociedad Peruana de Oftalmología como en los cursos que hemos hecho en el INO también. Él hizo residencia en oftalmología y cirugía oculoplástica en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana, en México. Su fellow de órbita y oculoplástica con Stuart Stave en San Francisco y con Marlon Malley y los Shields en Filadelfia. Expresidente de la Sociedad Mexicana de Oculoplástica, expresidente de la Sociedad Panamericana de Oculoplástica y actualmente jefe del Departamento de Órbita y Oculoplástica del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Me mencionan que tiene innumerables publicaciones, tanto en libros como revistas, y lo otro es que nos deleita también con unas charlas como esta de hoy día, con el tema el manejo de pacientes, en manejo integral del paciente con parálisis facial. Y te dejo con todo nuestro público. Ya somos ahorita un número que... Nuevamente, muchas gracias, Pedro. Gracias, Solón. Gracias, Pepe. Gracias, Elisa. Gracias por la invitación a estar con ustedes. Ahí ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve tu pantalla, está correcto. Bueno, la verdad es que, y lo platicaba ahorita con Pedro, esta es una patología que a mí me apasiona y me gusta desde hace mucho tiempo, quizá porque el primer artículo en una revista que publiqué, cuando estaba con Stuart Stave, fue de parálisis facial. Y la verdad es que al paciente con parálisis facial, le hagamos lo que le hagamos, es un paciente que siempre va a estar agradecido, es un paciente que se ve mal, que se siente mal, que está muy incómodo a nivel ocular y en la boca. Entonces, yo estoy convencido que lo que le hagamos a este paciente generalmente van a estar cómodos. Entonces, déjame ver, porque no puedo... No tengo ningún conflicto económico con ninguno de los productos que voy a presentar ahora. ¿Y qué es lo que podemos ofrecerle a un paciente con parálisis facial? Por supuesto, y es lo que les decía, es un paciente que se siente mal, que se ve en el espejo y está incómodo, por supuesto, no le gusta cómo se ve. Y lo que quiero presentarles ahora es cómo podemos hacer que este paciente, además de que se sienta mejor, se pueda ver un poco mejor. No voy a entrar en un tema de anatomía. Este es un nervio muy complicado y tiene 4 funciones. Uno que está enfocado a la expresión facial, otro que le da la inervación a la glándula salivaria, a la glándula lagrimal y a las glándulas salivatorias. Otra rama de este nervio le da la sensibilidad del gusto a los 2 tercios anteriores de la lengua y la sensibilidad al oído, al conducto auditivo externo. Entonces, la realidad es que es un nervio muy completo. Al que le interese esta patología, vale la pena que estudie bien el trayecto y la anatomía, porque en base al lugar donde esté afectado es donde podemos encontrar las alteraciones que vemos nosotros clínicamente. Pero donde sí voy a insistir un poquito es la importancia de la inervación a los músculos de la cara. La mitad de la cara, el tercio superior de la cara, está inervado por fibras que vienen de los dos núcleos, de los dos lados. Hay una decusación del nervio y de tal forma que a la región superior de la cara le llegan inervaciones de ambos lados del nervio facial. Mientras que en la mitad inferior solo llegan los fibras que vienen del núcleo contralateral. Y esto es bien importante para el diagnóstico, porque cuando hablamos de lesión de neurona motora, cuando es neurona motora superior, el paciente va a tener la función, la movilidad del tercio superior conservada. Y esto, cuando vemos un paciente que tiene una parálisis facial y con la musculatura frontal conservada, tenemos que buscar, porque puede ser un infarto, diabetes, algo que sí es mucho más delicado y es una urgencia. Mientras que cuando tenemos una neurona motora inferior, generalmente la musculatura de la frente está afectada y la causa principal es la parálisis de Bell, que es una parálisis idiopática, que es la que vemos con mayor frecuencia,
pero hay que estar conscientes que un 30-40% de neurona motora inferior, en aquellos donde está afectada la mitad superior de la cara, pero sí tiene función en la mitad inferior, pueden ser otra etiología y la tenemos que buscar. Aquí tengo que tener sonido y como ven, este es un trabajo de todo el equipo que les presenté anteriormente. Aquí soy la voz de Osiris, que es una líder en nuestro servicio, pero nos sirve para identificar muy bien un paciente que tiene una neurona motora inferior. Vean cómo la mitad superior está afectada y la mitad inferior está conservada. Clasificar, y esto es algo natural en el ser humano, querer clasificar algo porque creemos que con esto podemos dar un mejor pronóstico y un mejor resultado a los pacientes. Y quizá en la parálisis facial, las dos clasificaciones más usadas es la de House-Brackmann y la de Sonnenberg. Y en la de House-Brackmann, que es quizá de la que más hablamos, va del 1 al 6, 1 prácticamente no hay ninguna alteración en la movilidad, el 6 está completamente afectada en la movilidad, pero si se dan cuenta, todo se reduce a cómo está el ojo, cómo está la frente, el ojo y la boca. Y hace poco en alguna plática Raymond Malotra me decía que realmente no tenemos una clasificación ideal para las alteraciones oftalmológicas, incluso él publicó algún artículo en base a esto. Pero bueno, yo me regreso a decir que en paciente con parálisis facial, las dos alteraciones principales están a nivel del ojo y de la boca. Entonces, como oftalmólogos, ¿qué le podemos ofrecer? Y entiendo que aquí hay oculoplásticos, principalmente oculoplásticos, pero sé que hay residentes y sé que hay gente que no se dedica a la oculoplástica. Y no es raro que nosotros como oftalmólogos seamos el primer contacto del paciente que llega con parálisis facial. Entonces, por supuesto, todo va a depender de las expectativas y de la severidad de la parálisis. La imagen de la derecha es una señora, yo creo que es de las parálisis más severas que yo he visto, y es una señora que le quitaron un neurinoma del acústico. Entonces, por supuesto, las expectativas de ella son bien diferentes de las expectativas del joven a la izquierda. Entonces, les platicaba que este fue el primer artículo que yo escribí como haciendo oculoplástica, y es un artículo que hice con Stuart Seif, y lo que nosotros hablamos es de un abordaje integral del paciente y lo clasificábamos o lo dividíamos en 6 estadios. Y si ven, la neumotecnia es facial. Entonces, vamos a revisar estos 6 estadios. El 1 es identificar la causa. Y les platicaba que la más común es la idiopática, que es la parálisis de Bell, pero también hay pacientes diabéticos o hipertensos que pueden debutar con una parálisis facial, y depende de donde trabajen. Gente que trabaja en hospitales oncológicos, pues seguramente lo que más ven son parálisis facial asociadas a neurinoma del acústico, por supuesto traumáticas, y etiología infecciosa. Quizá la más común de estas puede ser el herpes zóster y la enfermedad de Lyme. Este es un paciente que, como pueden ver, tiene una parálisis derecha importante, con un lagostamos importante, y estos pacientes hay que revisarlos bien. Este paciente nos lo mandaban para manejo, pero vean, él lo que tiene es una afección del oído y no tiene sensibilidad corneal. Este es un síndrome de Ramsay-Hunt por herpes. Entonces, como oftalmólogos, lo más importante es el manejo del paciente, en el paciente con parálisis facial, es evitar que el ojo se meta en problemas, más que tratar de rescatarlo de problemas. Y entonces esto implica que como oftalmólogos, en etapas tempranas, tenemos que darle una protección adecuada al globo ocular. Y esto lo saben mucho mejor ustedes. Hay que evaluar, por supuesto, el fenómeno de Bell y la sensibilidad corneal. Y esto con mucha frecuencia se nos olvida. Y si recordamos el trayecto del nervio facial, justo a nivel del ángulo cerebelo-pontino van juntos el trigémino, que es el que inerva la córnea, y el séptimo. Si la lesión del nervio facial está dada a ese nivel, va a estar afectada la sensibilidad corneal. Y esta es una niña que vimos hace muchos años ahí en el hospital, con una parálisis facial derecha. Vean cómo tenía la córnea, y si se fijan, ahí hay unas ulceraciones, son estas úlceras neurotróficas, donde el paciente ni se entera que se le está perforando el ojo por esa falta de sensibilidad.
Entonces, en el paciente de primera vez que vemos de con parálisis facial, tenemos que evaluar cómo está el reflejo, el fenómeno de Bell y la sensibilidad corneal. Y luego dar estos ungüentos y lubricantes que todos ustedes manejan con mucha frecuencia, y la oclusión. Este es del artículo que hicimos con Stuart Saif, y esto también nos demuestra que como residentes pues, tenemos que aguantar, y yo fui el modelo ahí, pero este es un aparato, una burbuja que produce una empresa ahí en Estados Unidos que sella muy bien alrededor del ojo y mantiene humedad. Por supuesto, esto es muy caro para nuestro medio, y la realidad es que para mis pacientes les va muy bien poner un ungüento lubricante dentro del ojo, y con este plástico con el que usamos para envolver sándwiches, que se hagan un parche alrededor del ojo. Al final lo único que necesitamos es mantener humedad. Durante algún tiempo se hablaba, y creo que es una buena opción, generar oclusión del punto lagrimal. Lo podemos hacer con cauterización o con los tapones que conocen, ya sean de colágeno o de silicón. Durante un tiempo, hace mucho tiempo, con mi papá estuvimos haciendo esta técnica que promovía el doctor Murube en España, en donde quitábamos el punto lagrimal, tomábamos un injerto de conjuntiva vulvar y poníamos un parche encima de esta zona, y generaba bien, funcionaba bien, y esto era para mantener la lubricación dentro del globo ocular y evitar esas dos vías de salida. Y la otra cosa que es bien importante y la tenemos que saber nosotros como oftalmólogos es disminuir la hendidura. Entonces, aquí tenemos una paciente que con un lagoftalmos muy importante tiene un buen fenómeno de Bell, pero si ponemos estas tiras con Transfor, con Micropor, y traccionamos el párpado inferior hacia arriba, simulando una tira tarsal, podemos disminuir el lagoftalmos, el tamaño del lagoftalmos. Y si además esto lo complementamos con lubricante dentro del ojo y con un parche, con una cámara húmeda, el ojo va a estar bien protegido durante la noche. Lo que no queremos es esto, y esto es bien común que los pacientes me los manden los internistas o los neurólogos, que se pongan una gasa o un parche. Y el riesgo es que durante la noche se abra el párpado, y si tenemos pegamento o una superficie rugosa como una gasa, esto va a raspar la córnea, y peor si la córnea no tiene sensibilidad. En casos ya más avanzados, donde se nos está complicando la córnea y hay riesgo de perforación, tenemos que hacer tarsorrafias. Esto no nos encanta. Y la tarsorrafia, lo que hacemos es que suturamos el párpado superior al párpado inferior. En estos estadios es tanta la retracción y tanta la fuerza de gravedad que tenemos que hacer algo más que solo poner una sutura del párpado superior al párpado inferior. Y lo que hacemos es que le quitamos el epitelio al margen palpebral, tanto en el párpado superior como en el párpado inferior, dividimos las lamelas y suturamos la lamela posterior del párpado inferior con la lamela posterior del párpado superior, ponemos un punto, y luego suturamos la lamela anterior del párpado superior con la del párpado inferior, a fin de tener dos puntos. Y generalmente lo hacemos en dos sitios, uno medial y uno lateral. Tenemos que dejar espacios para dos cosas: una, poder vigilar cómo está la córnea, y dos, estar poniendo medicamentos. Si nada más ponemos una sutura que vaya del párpado superior al párpado inferior, como hacemos con las tarsorrafias temporales, la verdad es que esto se abre muy rápido. En el estadio 3, en el protocolo que hicimos con Stuart Saif, esto lo dejábamos para los otorrinos y neurocirujanos, donde hacen anastomosis de nervios. En México tenemos un neurocirujano que lo hace muy bien. La verdad, tengo poca experiencia, no he trabajado mucho con él, pero creo que los avances que tienen ellos han sido bastante satisfactorios, y creo que esto es algo que en un futuro podríamos empezar a intentar. Pero donde actuamos mucho nosotros, los oculoplásticos, es en el estadio 4, y es el manejo del ectropión paralítico y la retracción palpebral. Este es un paciente que tiene un ectropión leve, con un lagoftalmos leve, y como todos ustedes se les ocurriría, hacer una cantopexia lateral, una tira tarsal, pues mejora la posición del párpado y mejora el lagoftalmos. Nosotros podemos mejorar este ectropión leve, una retracción palpebral leve.
Pero les quiero enseñar este caso, y este caso es algo con lo que hemos estado trabajando ya desde hace mucho tiempo, y es algo que a mi papá hace muchos años le interesaba mucho. Y esta es una paciente que tiene una parálisis facial derecha. Cuando ella cierra el ojo, tiene un lagostalmos. Ahora, imagínense qué pasa si a esta paciente yo le hago una cantopexia lateral, que es lo que dicen los libros que hay que hacer. La realidad es que lo que voy a hacer es que le voy a empeorar el lagostalmos medial. Pero ¿qué pasa si a estos pacientes les hacemos una cantopexia medial? ¿Por qué si hacemos cantopexias laterales no podemos hacer cantopexias mediales? Y yo creo que en estos pacientes hay que seleccionar muy bien quién es candidato a qué tipo de procedimiento. Entonces, cuando hablamos del drenaje de la lágrima normal, todos sabemos que se da con la contracción del músculo orbicular y el drenaje y el mecanismo de donde se ponen en la posición los puntos lagrimales, y luego hay un mecanismo de peristalsis dentro de los canalículos hasta llevar la lágrima al saco lagrimal. Pero en pacientes que tienen una parálisis facial, esto no funciona. No funciona el músculo orbicular y no funciona la bomba de drenaje ni la peristalsis a nivel de los canalículos. De tal forma que la vía lagrimal en estos pacientes no funciona y no va a funcionar nunca. Entonces, en estos pacientes sí podríamos intentar hacer una cantopexia medial, que es lo que vamos a ver ahora, en donde estamos sacrificando parte del el punto y el canalículo inferior. Pero vuelvo a lo mismo, esto no nos afecta y no le va a afectar al paciente en el lagrimeo. Y más si recordamos que en estos pacientes buscábamos también ocluir el punto lagrimal. Entonces, previamente aquí ya hicimos, quitamos la carúncula o parte de la carúncula, como hacemos para las descompresiones mediales, y lo que vamos a hacer es una tira de tarso, una tira tarsal medial, igualito como lo hacemos en el canto externo. Entonces, ahí sacrificamos, por supuesto, ya vimos el punto lagrimal y el parte del canalículo, y vamos a poner una estructura fuerte. Y a mí me gusta un nylon 4 o 5 ceros, con lo cual estoy tomando el tarso y ahí me voy a anclar en el periósteo bien posterior. Tiene que ser bien atrás y bien arriba para tratar de que realmente el párpado quede en la posición con el globo ocular y que nos quede hacia arriba. Y ya, lo suturamos igualito como suturamos el canto externo. Estos son algunos pacientes. Este fue quizá de los primeros casos que hice, y es un paciente que venía sufriendo mucho con el globo ocular, y vean a la semana, a las 2 semanas después de una cantopexia medial, todo lo que tienes cantopexia medial, cómo mejora la superficie del globo ocular y cómo mejora la posición del ojo. Curiosamente, y la verdad es que normalmente tengo suerte porque cuando presento algún tema siempre se me aparece un paciente. 5 años y medio después, hace 2 días, se me volvió a aparecer este señor. Ya se ve más gastadón, pero vean cómo la posición del párpado inferior sigue estando en buena posición y él sigue cerrando bien. Entonces, y esto es algo que he discutido mucho con mis amigos, Stuart Seif, hace algunos años me dices que yo no creo que sirva, con Naresh, hace algunos años también me decía, es que yo no, en mis manos no sirve. La verdad es que yo creo que es una buena alternativa, a lo mejor igual que con cualquier otro de los procedimientos que hacemos, tenemos que hacer algún retoque después, pero este paciente tiene 5 años y medio de operado y el párpado sigue funcionando. Este es otro paciente, también un postoperatorio temprano tardío. Y esta es otra paciente también de las primeras que operé, y ella me daba un poquito de temor hacerlo porque era una niña muy mona. Ella le quitaron un neurinoma del acústico. Y bueno, cuando el paciente está con daño anatómico muy severo, bueno, pues hagamos lo que hagamos, pero en ella era más complicado porque no quería cicatrices, y al final hicimos eso. Esto fue 4 años después. Ella vive en Estados Unidos y me mandó una foto en donde sigue en buen estado, en buena posición el párpado. Entonces yo sigo pensando que es una buena opción. Hay que anclar con una sutura fuerte el párpado a la parte profunda de la pared medial, y creo que esto ayuda.
Y bueno, en los ectropiones palpebrales severos, como este caso, es un ectropión paralítico severo, tenemos que hacer algo más. Y la verdad es que el uso de espaciadores, como lo hacemos con los tiroides, es una gran alternativa. El paladar duro sigue siendo en mis manos el mejor injerto. Sin embargo, implica un segundo sitio quirúrgico, los pacientes están incómodos, y la realidad es que encontramos en la dermis celular, que es la imagen de abajo, un gran aliado. Y la verdad es que en mis manos funciona muy bien. Me evito tomar un segundo sitio quirúrgico, no tengo que dormir al paciente. Y hay otros que se han sugerido en la imagen de la derecha arriba, creo que no tengo señalador, pero es un cartílago auricular que a mí en lo personal no me gusta porque tengo que cubrirlo con conjuntiva, y para mi gusto el mejor espaciador es el que me aumenta el espacio a nivel tarsal y conjuntival. Y el de abajo es uno que parecía que podía ser una gran ayuda, que es el polietileno poroso de alta densidad. Y hace 1 o 2 semanas, en una sesión, platicábamos de que nosotros lo habíamos usado durante algún tiempo, y esta fue la experiencia que nosotros, esto es como lo ponemos, este es el paladar, y los resultados generalmente son bastante buenos, con la ventaja que el paladar y la dermis pueden estar en contacto con el globo ocular. Pero esto fue una experiencia que tuvimos nosotros con el polietileno poroso, y lo usamos como, yo creo que lo habré puesto en unos 4 o 6 pacientes, y este paciente lo pusimos bilateral. Y la realidad es que vean cómo a las pocas semanas, cómo empezaba a haber una dehiscencia en la herida, y luego se empezó a abrir, y estos pacientes se infectaban y los teníamos que quitar. Y mi argumento es que era tan rígido que este implante pegaba con el reborde orbitario y hacía que se extruyera a través de la incisión. Y bueno, ¿qué pasa con el párpado superior? Esta paciente, si la pueden ver, tiene una parálisis derecha. El párpado inferior está en buena posición, y entonces aquí donde yo tengo que pensar en trabajar es en el párpado superior. Y aquí vemos cómo el lagoftalmo está principalmente a expensas del párpado superior. Y entonces, ¿qué pasa con el párpado superior en las parálisis faciales? Y lo que dicen los libros, y esta es una forma muy simplista de decir, pues si está paralizado el músculo orbicular porque falta la inervación del nervio facial, pues gana el párpado superior y se abre. Y entonces puede ser que estos pacientes realmente no cierren nomás porque está debilitado el músculo orbicular, pero puede ser que esté pasando algo más. Y hace algunos años, bueno, ya bastantes años, 20 años, salieron un par de artículos en Inglaterra, en el Reino Unido, en donde hablaban de un término que para todos nosotros era desconocido, y le llamaban tixotropia. Y nada más hay 2 artículos, desde entonces solo 2 artículos han hablado de esto. Y la tixotropia es que se forma, hay la formación de fibrina, de fibrosis entre los filamentos de actina y miosina. Esto quiere decir que se traba el músculo y pierde su elasticidad. Entonces, si vemos a este paciente, él tiene una parálisis facial izquierda. Si fuera simplemente que está debilitado el músculo orbicular, cuando yo le pido a este paciente que vea para abajo, ¿qué tendría que pasar? Pues se relaja el músculo elevador y el párpado superior debería caer. Sin embargo, vean lo que pasa, se queda atorado arriba. Entonces, probablemente esta tixotropia, esta fibrosis que se está formando en los puentes de actina y miosina, en el músculo, son parecidas a las que pasan en el estrabismo, cuando tenemos una parálisis de alguno de los nervios craneales, se desvía el ojo, y entonces incluso le ponen toxina botulínica para quitarle fuerza al músculo antagonista y permitir que no se fibrose, que no se ponga tan fuerte ese músculo. Y entonces, algo que hemos estado haciendo en parálisis faciales de inicio temprano es ponerles toxina botulínica al músculo elevador. Y esta es una paciente que llegó conmigo, tenía 2 días de haber empezado a notar cambios, un día, llegó al segundo día. Y vean cómo tiene un lagoftalmos leve, y cuando yo le pido que vea para abajo, se retrae.
y le puse toxina botulínica a ella, y vean a las 2 semanas cómo se mejoró el cierre y cómo la visión abajo, a brincarme aquí así mucho, pero cómo la visión creo que eso es bueno. en el párpado superior, cómo la función fue mejorando, y a los 2 meses, cómo esa, pues por supuesto el parpadeo está alterado, pero esa retracción que veíamos al principio, cómo se fue mejorando. Ahora, ¿qué tanto puede ser el tratamiento que yo le di, o qué tanto puede ser una recuperación de ella? No lo sabemos. Pero yo sí creo que, y yo sí creo que la tixotropia es algo que pasa en estos pacientes, y yo sí creo que si podemos disminuir el riesgo de que esos músculos se fibrosen, podemos darle a la larga una mejor función y mejor cosmesis a estos pacientes. Algo que durante mucho tiempo se usó también para el parto superior era los resortes. Esto, la verdad, yo solo lo vi usar una vez, y la gran mayoría de ellos es que se extruían, todos migraban. Alguien recientemente publicó esta imagen en donde le pone estos círculos y los anclan al reborde lateral, y con esto aparentemente mejoraba. La realidad es que esto es uno de los casos que me tocó ver, y la verdad es que desde la técnica pues, no se me hace la mejor, y entonces a través de unas agujas pasábamos el alambre, pero bueno, la realidad es que no sé si alguien aquí tenga experiencia, a mí en lo personal no me gustan, y lo que yo defiendo mucho para el párpado superior son las pesas de oro. Todos ustedes han oído hablar de estas pesas, no me voy a detener mucho en esto. Es un paciente con un lagoftalmos importante, y en el consultorio pesamos o lo probamos una pesa y vemos de qué tamaño y qué peso debe tener la pesa para poder lograr corregir el lagoftalmos y lograr el cierre palpebral. ¿Dónde lo colocamos? Bueno, lo colocamos en la parte superior del tarso, y generalmente estas pesas traen 3 orificios, y eso lo tenemos que anclar al tarso. La técnica es una técnica bastante sencilla. A través de una incisión de blefaroplastia liberamos el orbicular que está sobre el tarso, y una vez que está muy limpio el tarso vamos a suturar nuestra pesa. Nosotros trabajábamos durante mucho tiempo con un protesista ahí en el hospital, y con él él nos diseñaba las pesas, y yo estoy seguro que no eran de oro, pero la verdad es que curiosamente los pacientes tenían muy poca incidencia de rechazo, pero le quitaba peso al frente, al centro, y nos las hacía más largas. Y esto yo creo que le daba mejor contorno al párpado y le quitaba menos peso repartía mejor el peso en toda la longitud del párpado. Y bueno, ponemos 3 puntos, y aquí algo bien importante es lo que sigue: el cierre por encima de la pesa. Y yo creo que gran parte de las extrusiones se dan porque no hacemos un buen cierre, y entonces cuando la pesa se extruye en las etapas tempranas es porque no hicimos esto, un buen cierre del músculo orbicular encima de la pesa. Entonces cerramos en 2 planos, cerramos el orbicular y luego cerramos la piel, y esto nos permite tener buenos resultados. Y bueno, ahí estamos en la fase de cerrar. Entonces este es un paciente con una pesa de oro, un lagoftalmos, y por supuesto la pesa debe tener el peso suficiente para cerrarlo y que pueda abrirlo. Pero las pesas también tienen algunas complicaciones. En nuestra experiencia, y esto más de 25 años llevamos poniendo pesas de oro en el hospital, creo que nos va mejor en los pacientes jóvenes que tienen buen BEL y que tienen buena sensibilidad corneal. Y va peor en aquellos pacientes que tenían tarsorragia previa y gente que tiene mayor edad. La razón no la sé, pero bueno, creo que los resultados que hemos tenido son más o menos esos. Y quizá puede ser, pensándole, por la laxitud de los tejidos, incluso de la piel, que esto pueda generar que se nos extruya. Y todas nuestras técnicas tienen algunos problemas, y uno de ellos que se ha descrito es alergia. Y entonces en Estados Unidos ya hay pesas de platino. Nosotros no las usamos, por supuesto, y la verdad es que este es el único paciente que no sé si en realidad era un proceso inflamatorio o una alergia real, y las extrusiones que les platicaba, que son raras, y la verdad es que creo que no es algo que debe ser un argumento. Se ha hablado de que las pesas pueden inducir astigmatismo, y entonces
algunos años alguien promovía poner la pesa en un sitio diferente y solo lo hice una vez. Esta es una foto de la cirugía. Aquí estamos disecando la aponeurosis y la pesa la colocamos por arriba del tarso y la suturábamos pues, por debajo de la aponeurosis, algo que debe ser el músculo de Müller. Y igualito, la sutura era igual. Aquí es un Prolene 5 ceros. Y la realidad es que tenía la ventaja, tiene la ventaja que la aponeurosis la suturamos al remanente de orbicular. Y entonces esto probablemente pueda dar todavía mayor protección. Igualmente hay que cerrar muy bien y cerrábamos la piel. La verdad es que lo hice una vez, la paciente nunca más la volví a ver, no sé qué pasó con ella. Y esto es lo que dicen los libros, pero para mi gusto, si la pesa se puede extruir por la piel, también se puede extruir por la conjuntiva, y la conjuntiva sin duda es más lábil que la piel, y yo no sé si esto a la larga de más molestias, yo no sé si alguien más tenga experiencia aquí, pero a mi gusto la pesa sigue siendo una buena localización ponerla en la cara anterior del tarso, y creo que si el paciente entiende que no estamos buscando cosmesis, sino estamos buscando función, y si dentro de la función el párpado cierra bien y se ve bien, creo que vamos a estar contentos. El estadio 5 es manejo de las cejas, párpados y tercio medio. Aquí no me voy a detener mucho, pero sí me interesa recalcar, y esto lo doy mucho con oftalmólogos generales, de que el oftalmólogo durante mucho tiempo se olvidó de los párpados y se enfocó al ojo, y ahí otras especialidades fueron ganando espacio con nosotros, y ganaron los otorrinos, y ganaron los cirujanos plásticos, los maxilofaciales. Y ahora como oculoplásticos nosotros nos sentimos muy cómodos manejando, por supuesto, el párpado, pero nos sentimos cómodos manejando la ceja y el tercio medio de la cara. Entonces, estos pacientes que tienen una parálisis importante, que tienen un desfiguramiento en mi cara, pues creo que les podemos ofrecer algo más. Entonces, la ceja la podemos pensar en manejarla cuando la córnea está compensada. Aquí, como pueden ver, pues tiene un aspecto terrible, tiene un ectropión paralítico severo, una tosis muy marcada de la ceja, pero si yo le levanto la ceja, le voy a complicar el cierre del párpado. Aquí la posición baja de la ceja no está funcionando como una pesa. Entonces, si queremos realmente hacer algo, tenemos que estar seguros que ya pasaron más de 6 meses, que la córnea está bien compensada, y tenemos que hacer más que solo levantar la ceja. Y entonces tenemos esta paciente que tiene varios años con una parálisis y ya no le gusta verse así, y si lo ven otra vez, tiene una tosis importante en la ceja, tiene un lagoftalmos importante. Entonces, si yo quisiera emparejarle o subirle la ceja, tenemos que hacer algo más. Pero ¿qué tal que le pongo una pesa de oro? ¿Qué tal que le levanto el tercio medio de la cara y le hago una cantopecia lateral y le levanto la ceja? Entonces ahí estoy protegiendo el ojo, y cosméticamente creo que sí podemos hacer algo. Entonces aquí me voy a adelantar. Este es un video de una pexia endoscópica de ceja. Para quien no la haga, sin duda el mejor paciente para aprender a hacerla es el paciente que tiene parálisis facial, porque quizá el riesgo más importante de una pexia endoscópica es inducir una parálisis facial. Y entonces a través de este abordaje, ¿no? Voy a adelantar un poco aquí estamos disecando, vean, estamos llegando al reborde, y aquí la clave está en levantar el periósteo. Una vez que levantamos el periósteo, podemos reacomodar la ceja en una posición que queramos. Esta es la incisión temporal. Aquí nuestro sitio quirúrgico anatómico es por encima de la fascia profunda del músculo temporal. Y esto se ve como una fascia nacarada, una fascia blanquecina. Y esto es bien importante porque entre esta y el nervio facial va por arriba de esta. Entonces, si no estamos en el campo, el riesgo de pegarle al nervio facial es alto. Entonces aquí van a ver la disección y vamos a ver cómo, quitando parte de estas fascias, vamos a llegar a la fascia nacarada, que es la fascia real. Ahí la vemos, es la fascia real del músculo temporal, y ese es un lugar bastante seguro para evitar al nervio facial. Aquí lo voy a dejar tantito para que vean cómo a través de esta incisión podemos disecar gran parte del tercio medio de la cara,
Aquí estamos separando el hueso de la región lateral, del reborde lateral, y esto me va a permitir, al momento de hacer mi tira tarsal y el levantamiento del ESMAS, poder ser muy agresivo y levantar gran parte del tercio medio. Esto es como anclábamos la región frontal al hueso y ya, con los tornillos. Estos son unos tornillos que alguna vez nos consiguieron de ácido láctico, que ya traía la sutura precargada, y vean el jalón que le podemos dar a la ceja, y ahora podríamos ya manejar el párpado para colocar la pesa. Y esta es una paciente donde le levantamos la ceja, levantamos, vean el tercio de la cara, cómo se le mejoró. El párpado tiene una pesa de oro, en donde pues, se ve un poco más tóxico en esa porción, pero que me permite cerrar. Y entonces pudimos levantar el párpado, levantamos el tercio en la cara, el ojo está protegido y el párpado inferior está mejor. Y como sexto punto, aquí probablemente oigan la voz de Ángel Nava, otro gran amigo y colaborador de nuestro servicio, y estos son cómo manejamos la regeneración aberrante. Y esto es muy parecido a cómo manejamos el espasmo hemifacial. La diferencia de un espasmo hemifacial con una regeneración aberrante de un paciente que tuvo parálisis facial es que el paciente con parálisis facial no tiene fuerza en el orbicular. Nosotros le podemos abrir el párpado, los párpados sin problema. El paciente que tiene espasmo hemifacial tiene muy fuertes, y la localización de la aplicación de la toxina es igual, como lo sabemos. Y ya nada más para terminar, algo que es bien incómodo en estos pacientes es las lágrimas de cocodrilo, esa hiperlacrimación gustatoria. Hace algunos años también con Ángel Nava publicamos nuestros resultados, y entonces lo que hacemos es que les inyectamos 2.5 unidades de toxina botulínica en el óvulo palpebral de la glándula lagrimal, y la verdad es que mejoran mucho. Y curiosamente, desde entonces, todos mis pacientes con parálisis facial les pregunto, y me dicen, nadie me lo había preguntado, y es de lo que más me molesta. Estoy comiendo y se me llenan los ojos o se me llena el ojo de lágrima. Y todos sabemos que esto se da por una inervación aberrante, ramas del trigémino que afectan, que inervan a la glándula lagrimal normalmente, y viene esa regeneración aberrante. Entonces, cada que el paciente estimula los músculos masticatorios, los pterigoideos, pues genera una producción anormal de lágrimas. Entonces, para terminar, la verdad es que nosotros somos oftalmólogos y lo más importante del paciente con parálisis facial es cuidarle el ojo. Para el agoftalmos en el párpado superior, yo sigo recomendando la pesa de oro. Hay quien tiene más experiencia y quizá viene una nueva tendencia a usar los springs, estos palpebrales. Yo me quedo con la pesa de oro, y creo que colocada en el tercio superior o la mitad superior del tarso, creo que es más segura. En el párpado inferior, piensen en hacer tira tarsal medial, cantopexia medial o cantopexia lateral, o las dos. En casos severos hay que usar algún tipo de espaciador, el que les quede, el que les guste más a ustedes, y hay que manejar el tercio medio de la cara levantando el sistema musculoponeurótico superficial. Y para el epílogo, que es esas fasciculaciones post-regeneración aberrante o la hiperlacrimación gustatoria, el uso de la toxina botulínica. Entonces, la verdad es que es una patología que a mí me apasiona, y bueno, estamos pendientes, y no quiero dejar de agradecerles. De verdad, este fue aquel panamericano que hubo en Lima, nuestra reunión de Ojoplast, en donde muchos de ustedes estaban ahí. Siempre me tratan muy bien, y esas reuniones nos ha permitido tener grandes amigos, conocer grandes lugares, y la gastronomía que tienen allá es única y los ha hecho por el destino culinario por excelencia. Ahí en un restaurante tuvimos a bien encontrarnos con el buen Gastón, y la verdad siempre agradecido. He estado 2 o 3 veces con ustedes, el trato que siempre me han dado es de primera, y a este personaje que todos ustedes lo conocen, le tuve un afecto muy especial. Es un personaje único en Latinoamérica. Él vino a nuestro hospital muchos años y siempre con unas ganas de enseñar y con un deseo de amistad impresionante.
y lo recuerdo con mucho cariño a él. Y la verdad es que todos ustedes, como sociedad, como amigos, son muy importantes. Hay gente que no es tan buena, pero bueno, también es un gusto saber de todos ustedes. Espero que la próxima reunión sea en persona y todo tuyo, Pedro. Espero no haberme extendido demasiado y como platicamos tú y yo al principio, esta es una patología apasionante y que sin duda lo que le hagamos al paciente le podemos brindar mucha ayuda. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Dejo de compartir y espero no haberme extendido demasiado. José Luis, muy bien, muchas gracias. Y bueno, en realidad se nota que una charla pues muy interesante, muy bien preparada, bien estructurada y que ha cubierto la mayoría, o si no todas las cosas que nosotros queríamos saber sobre el tema. Seguro que tienes mucho más por decir. Y yo te quería preguntar sobre un par de cositas antes de ver las preguntas del público, que las podemos revisar en un rato y después saber si alguien más quiere intervenir, como Solón, a lo mejor Pepe también por ahí. Interesante la propuesta esta de cantopexia medial. Yo la verdad que no tengo experiencia en eso. ¿En qué momento o qué tipo de paciente o en qué tiempo después de la parálisis facial es que se la propones al paciente? La realidad es que, y pasa igual que con las parálisis de cualquier otro nervio, hay que esperarnos unos 6 meses a ver si realmente se recupera y qué tal se recupera. En ese ínter hay que cuidar al ojo con todas las medidas que ya habíamos platicado, oclusión, lubricantes, en fin. Cuando no se recupera la parálisis, entonces tenemos que ver si el problema del lagoftalmo está más en el párpado superior o en el párpado inferior. Y si es el párpado inferior, esa maniobra que hice en esa paciente, si yo le hubiera levantado el canto externo, seguramente se le hubiera abierto más el tercio medio del globo ocular, la mitad nasal. Entonces, si en la consulta ustedes levantan el tendón, el canto interno y el párpado se queda en buena posición, yo les diría, ese es un candidato para hacerle cantopexia medial. Ahora, el paciente que tiene parálisis facial no tiene mecanismo de bombeo, no está drenando, primero tiene un ectropión del punto. Si nosotros ponemos el punto en buena posición, la lágrima no va a drenar por ahí. El mecanismo de bomba de los canalículos no funciona. No hay succión entre los puntos lagrimales. El músculo orbicular y el músculo Horner no tienen fuerza para llevar la lágrima. Entonces es un paciente ideal para hacerle cantopexia. En realidad estos pacientes, acuérdense que está afectado el lagrimeo, incluso en las etapas tempranas para cuidar el globo ocular les damos lubricante y les ocluimos los puntos lagrimales para mantener lubricación. Entonces yo no creo que esto sea algo que les deba afectar a los pacientes. Entonces mi paciente ideal para hacer una cantopexia medial es el paciente que tiene parálisis facial, después de 6 meses. Y una curiosidad, gracias José Luis. En el video que mostraste en esa paciente que le colocaste toxina botulínica por ese engrosamiento, esa fibrosis, ¿no? Con el término que mencionaste, que todavía no me acuerdo. Tixotropia. Tixotropia. Me costó trabajo aprenderme. Tixotropia. ¿Cómo es que en esa paciente, como resultado de aplicarle la toxina botulínica a propósito en esa zona del músculo elevador, no se observa tosis? Te voy a platicar. Ella me fue bien y tengo 2 o 3 pacientes donde me generaron tosis y la pregunta es muy buena porque es parte de lo que buscamos. Y al final, y esto pasa en las 2 o 3 semanas, se recupera la tosis, pero yo creo que aquí la idea principal es quitarle la rigidez que puedas generar en el músculo elevador. Yo siempre se lo pongo a los pacientes, cuando uno va al gimnasio y se pone a hacer pesas, se pone fuerte por la contractura constante de los músculos. Si yo tengo una parálisis del tercer nervio y el ojo está en exotropia, pues el músculo recto externo se pone muy fuerte y lo que hacen los estrabólogos es que le ponen toxina botulínica al recto lateral
para quitarle fuerza y que no se contraiga, que no genere esa fibrosis. Entonces, la idea de esta gente de la tixotropia tenía lógica. Ellos nunca hablan de toxina botulínica. Cuando alguna vez lo presenté, y no me acuerdo si fue el Panamericano de ustedes o en el de Colombia, en Bogotá antes, yo hablaba y en la reunión de Ojoplas yo les dije, a ver, yo creo que la solución para esto es poner toxina. Y desde entonces la pongo. Ahora, el problema es que el paciente tiene que llegar en etapas tempranas. Si ya llega después de 3, 4 meses, seguro esto no va a funcionar. Entonces, y yo creo que tendré unos 8 o 10 pacientes que he captado temprano en donde me ha ido bien, y se los decía hace rato, yo no sé si es en realidad la toxina o es el curso natural de la parálisis, pero yo creo que va bien. Y hace muy poco le puse toxina al esposo de mi optometrista y se le cayó el párpado, estaba más molesto que al principio. A las 2 semanas se le levantó y está feliz ahora. Entonces estaba devastado por la parálisis y encima le generé yo una tosis, pero es una persona grande, creo que le puse más toxina de la normal. Para las 2 semanas se había levantado. La última pregunta de mi parte, José Luis. ¿Tienes experiencia en hacer pexia, transblefaroplastía en estos casos? Pexia de ceja, ¿no? Es que me habían quitado el audio. Ahí está. A mí me gusta mucho hacer pexia de ceja transblefaroplastía, pero en estas no sirve. El peso de esta ceja es mucho mayor, y creo que por ahí había una pregunta de si otra recomendación para elevar la ceja. El paciente ideal para hacer una pexia directa es Entonces, una pexia directa puede ir muy bien. La pexia transpalpebral creo que no da, y no te alcanzan. Es demasiado peso en esto. Incluso la endoscópica, con el paso del tiempo, tiende a caerse. Entonces, la ideal sería, entendiendo la cicatriz tan marcada que deja, una pexia directa. Ok, bueno, toca revisar algunas de las preguntas que tenemos por acá. No sé si Solón, ¿tú querías preguntar algo? ¿Querías intervenir? Y bueno, muchas gracias. Sí, bueno, he hecho una pregunta aquí en el chat de si había una modificación en el lagrimeo después de una cantopexia medial. Y la segunda pregunta era si podías hacer cantopexia medial y lateral en el mismo acto quirúrgico, pero ya lo contestaste, es que sí. Sí, exacto. Y yo creo que el lagrimeo no es un tema muy importante. Estos pacientes les llora el ojo todo el tiempo. Una, porque tienen ectropión, y dos, porque la córnea está expuesta. Hay epífora y hay lagrimeo. Entonces, yo creo que si le mejoramos la condición a la superficie del ojo, estos pacientes están mucho más cómodos, y el lagrimeo pasa a un segundo plano. Y algo que también me gustaría dejar en la mente es: busquen en estos pacientes esa hiperlacrimación gustatoria. Es bien frecuente, lo que pasa es que no la preguntamos, pero es bien común y es bien molesta para los pacientes. Un pequeño aporte, si me lo permiten, es de que en el Instituto Nacional de Enfermedades No Plásicas, cuando el departamento de cabeza y cuello iba a operar a un paciente por un tumor de región parotidia, o un tumor que transcurra por el trayecto del facial, y donde ya sabían que iba a haber sección del facial, nos llamaban un día antes para decirnos que estemos en sala de operaciones para hacerle la tarsorrafia al paciente, ¿no? Porque ya sabían que en los siguientes días iba a tener muchos problemas. Así que le hacíamos tarsorrafia, y meses después, si es que la condición económica del paciente lo permitía, le colocamos pesa de oro, ¿no? Revirtiendo la tarsorrafia. Ok, sí. Tiene lógica al final, otra vez, proteger al ojo. Sí, claro, definitivamente esos son los pacientes en los cuales nos llegan y ya sabemos que no se van a recuperar, ¿no? Y qué mejor que lo que menciona Solón también, que en este caso son pues mucho más preventivos y lo hacen como algo planeado, ¿no? Frente a una cirugía que te va a dañar ya en forma irreversible, ¿no? El nervio facial. José Luis, te agradecemos. Creo que no hay más preguntas. No sé si tú tienes algo para agregar.
No, nada más agradecerles. Creo que tuvieron muy buena asistencia otra vez y es un gusto verlos. Saben el cariño que les tengo a todos ustedes. Y pues gracias por permitirme hablar de esto que de verdad a mí me apasiona mucho. Siempre un gusto escucharte y por supuesto ya queremos tenerte por acá o visitarnos por allá, por México, como sea vernos. Nos vemos en abril del año que entra en Sopanop. Aquí nos veremos y ya aquí platicamos cualquier otra cosa. Es en Cancún esta vez, ¿no? Cancún, sí. Muy bien. Qué feo sitio, ¿eh? Bueno, y lo estamos dejando más bonito todavía para recibirlos a ustedes. Abril 29, 30 y mayo 1. Hay que llegar el 28 de abril. Muchas gracias, genial. Entonces lo tendremos en cuenta. Gracias, Solón, por la participación. Gracias a todos los que estuvieron presentes y José Luis, un abrazo. Gracias, un fuerte abrazo a todos. Creo que Lisa ya no se pudo conectar. Mándenle un beso. Gracias por invitarme. Sí. Hola. Ahí está. Muchas gracias, José Luis. ¿Me escuchas? Sí, ya llegué a mi casa corriendo. Estuve súper atenta, me encantó tu charla, como siempre. No, muchas gracias, Lisa. Excelente verdad, tu ponencia. Con mis residentes y la gente que trabajamos juntos, estamos muy pendientes de cada mes estar en estas sesiones. Son muy, muy buenas y creo que permite mucho el intercambio de ideas. Así que nos vemos en un mes. José Luis, me encargaron enviarte un certificado. Ok. No sé si en estos momentos lo tengo en pantalla. Sí, es el nombre de la sociedad. Para mostrarlo. Yo de todas maneras te lo hago llegar, pero vamos a ver si es que lo puedo mostrar en este momento. Si es que puedo. Hubieron muchos participantes, José Luis, más de 100 creo, en algún momento así. Estuvo súper bueno. Gracias. No, gracias a ustedes y de verdad tienen muy buena convocatoria y nos vemos en un mes. Sí, ya te lo envío, José Luis, porque no lo puedo mostrar. Y nos vemos mañana con Solón. Mañana tenemos otro. Sí, de todas maneras. Sí, claro que sí. Ahí te veo. Todos están invitados para mañana. Ahí mándamelo con calma. Ya te llegó. Ah, buenísimo. Bueno, un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos y un gusto y los esperamos por acá en México pronto. Muchas gracias, José Luis. Gracias. Pepe, un gusto como siempre. Todo el cariño. Sí, mañana es a las 6. Sí, mañana es a las 6. Listo. Un fuerte abrazo. Todo para ti. Gracias por venir. Gracias, Solón. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, Elisa. Gracias a Chao, todos. Pepe. Chao, Pedro. Chao a todos. Chao. Gracias. Gracias a todos. Gracias.